90.000 personas en el estadio se quedan en silencio durante un segundo que parece eterno mientras el balón vuela, lento y pesado, rozando el aire húmedo de Miami como si dudara entre la gloria y el desastre. De pronto, un desvío mínimo, casi invisible, cambia la trayectoria y la red se mueve con un latigazo seco, como si despertara de golpe a una ciudad entera. En la banda, Lionel Messi apenas levanta los brazos, tranquilo, casi sereno, mientras a su alrededor el mundo explota en un grito que parece romper el techo del Chase Stadium. ¿Te imaginas estar ahí, sentir cómo el suelo tiembla bajo tus pies, sin saber si estás viviendo el inicio de una noche histórica o solo otro capítulo más en una larga lista de promesas rotas? ¿Cuántas veces un partido de fútbol parece un simple juego? Hasta que, de repente, se convierte en el resumen perfecto de una vida entera, con miedos, giros inesperados y finales que nadie ve venir. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves a un jugador que lo ha ganado todo, que lo ha visto todo, seguir corriendo, seguir sufriendo, seguir creando magia como si aún tuviera algo por demostrarte a ti, que estás al otro lado de la pantalla? No te preguntas, en el fondo, ¿qué hace diferente a alguien capaz de cambiar la historia de un club en solo 90 minutos? Y lo más incómodo de todo, ¿qué harías tú si tuvieras frente a ti la oportunidad de escribir un final así para tu propia historia? Porque esta final de la MLS Cup 2025 no empezó con Messi levantando un trofeo ni con fuegos artificiales sobre el cielo de Florida. Empezó con dudas, con presión, con un Inter Miami que llevaba años acumulando expectativas como quien llena una mochila de piedras, paso a paso, temporada tras temporada. Un club que nació en 2020 con el sueño de ser grande y que durante mucho tiempo parecía vivir más de titulares y promesas mediáticas que de títulos reales. Y, de repente, una noche de diciembre, todo eso tenía que resolverse en un solo partido. Una noche. Un balón. 90 minutos para decidir si todo había valido la pena. Enfrente, los Vancouver Whitecaps, un equipo que muchos fuera de la MLS no habían tomado demasiado en serio antes de esta temporada, llegaban a la final sin complejos, sin miedo al foco, sin la presión de tener a Lionel Messi en sus filas, pero con la tranquilidad peligrosa de quien siente que no tiene nada que perder. Esa sensación de libertad es veneno puro para el rival. Un equipo que llega sin cadenas suele ser el que da los golpes más duros. Y Vancouver, desde el primer minuto, dejó claro que no había viajado hasta Miami para aplaudir a Messi, sino para aguarle la fiesta. La noche era pesada, con ese calor húmedo que se pega a la piel y te hace sentir que cada carrera pesa el doble. Las luces del Chase Stadium brillaban como un escenario de película, y en el centro de todo, Lionel Messi, 38 años, el hombre al que muchos ya habían querido jubilar varias veces, caminaba con calma, observando, como si estuviera leyendo un libro que los demás aún no habían abierto. Alrededor suyo, Rodrigo de Paul, Tadeo Allende, Sergio Busquets, Jordi Alba, todos con una mezcla de nervios y foco, sabiendo que este partido no era uno más. Era el partido. El que se recordaría en vídeos, en charlas, en debates, en comparaciones eternas. El pitido inicial fue casi un disparo de salida para una carrera emocional. Inter Miami intentó desde el arranque imponer su estilo, mucha posesión, toques cortos, pases filtrados buscando a Messi entre líneas, mientras Vancouver esperaba replegado, agazapado, como un boxeador que parece ceder terreno pero que en realidad está calculando el momento exacto para soltar el golpe definitivo. Y, sin embargo, el primer giro de la noche no vino de una genialidad, sino de una de esas jugadas que ningún guión se atreve a prever. Minuto 8. La pelota llega al área de Vancouver. Un centro que no parece particularmente peligroso, uno de esos balones que los defensores entrenan despejar miles de veces. Pero esa noche, Eddie Ocampo, lateral de los Whitecaps, tiene un segundo de duda, un choque de tiempos, un mal cálculo. El balón le roza, cambia de dirección, engaña a su propio portero y termina dentro de la portería. Gol del Inter Miami. Gol que en realidad nadie del Inter llega a tocar con decisión. Gol que parece de la nada. El estadio explota. Pero en ese estallido hay sorpresa más que alivio. Es el tipo de gol que deja sentimientos mezclados, euforia por el 1-0, pero también esa ligera incomodidad de saber que no fue una obra maestra, sino un accidente. Un regalo. Y los regalos, en fútbol, tienen una cara peligrosa. Si los desperdicias, se vuelven en tu contra. Messi levanta la mirada, mira a sus compañeros, gesticula con calma, como diciendo, tranquilos, esto recién empieza, no hemos ganado nada todavía. Y esa frase no dicha, ese lenguaje corporal, es quizá el primer detalle clave de la noche. Porque un gol tempranero puede ser un arma de doble filo. Puede darte confianza o puede hacerte creer que el partido será más fácil de lo que realmente es. Inter Miami, impulsado por la ventaja, intenta acelerar, quiere el segundo gol rápido, quiere aprovechar el desconcierto de Vancouver.
Pero el fútbol tiene memoria corta y carácter cruel. En lugar de romper el partido, el Inter empieza a precipitarse, a perder balones en zonas peligrosas, a dejar espacios que huelen a oportunidad para los canadienses. Y es aquí donde aparece uno de los personajes silenciosos de la final, Rocco Ríos Novo, el portero de Inter Miami. Durante la primera parte, cada vez que Vancouver se acerca con peligro, él responde con reflejos fríos y precisos. Manos firmes, buena colocación, salidas seguras. Uno de esos partidos donde el arquero no es la estrella del show, pero sin él el guión se habría roto a la mitad. Un disparo cruzado, una volea dentro del área, un remate de cabeza en una jugada a balón parado, uno tras otro, Ríos Novo mantiene el 1-0 vivo, sosteniendo el equipo como un equilibrista que camina sobre una cuerda cada vez más tensa. Mientras tanto, Messi no brilla en forma de gol, pero su influencia se nota en cada movimiento. Se descuelga a recibir más atrás, atrae defensores, abre espacios. A veces acelera, a veces frena, a veces parece desaparecer unos segundos, y justo cuando crees que está desconectado del partido, aparece en el lugar exacto para dar el pase que rompe una línea. Es una forma de control que no siempre se ve en las estadísticas, pero que cambia por completo la forma en que el rival defiende. Y tú, si lo piensas, ¿no has sentido alguna vez que alguien, sin hacer ruido, cambia todo a su alrededor solo por estar ahí? La primera parte termina con esa sensación extraña de dominio incompleto. Inter Miami gana 1-0, pero no manda del todo. Vancouver sufre, pero está vivo. El marcador dice una cosa, el ambiente otra. Y ese tipo de tensión es el caldo de cultivo perfecto para una segunda parte que se salga del molde. Si ya estás metido en este relato y sintiendo el peso de cada minuto, escucha esto desde el principio y notarás por qué cada segundo merece la pena, porque lo que viene ahora es donde el partido deja de ser solo deporte y se convierte en relato épico. Arranca la segunda parte y Vancouver se suelta un poco más. Empieza a presionar más arriba, a romper la timidez del primer tiempo. Los de Miami, quizá confiados por la ventaja, dan un paso atrás, pequeños metros que en una final pesan como kilómetros. Y cuando cedes terreno en una noche así, el rival lo huele, lo siente, lo saborea. Los Whitecaps empiezan a encontrar espacios por las bandas, a forzar centros, a generar segundas jugadas. Minuto 60. Una jugada por la derecha, un desborde rápido, un centro que parece uno más de los muchos que se repiten a lo largo de un partido. Pero esta vez, Ali Ahmed llega justo a tiempo, entra como una flecha desde atrás y conecta contra la pelota con fuerza y convicción. El disparo no es perfecto, pero tiene lo más importante, decisión. El balón se mete. Gol de Vancouver. 1-1. El estadio se congela durante un instante. Los aficionados de Inter Miami sienten como la realidad les da un bofetón. Todo lo que parecía encaminado se vuelve a complicar. Ese autogol del inicio ya no se ve como una señal de destino, sino como un espejismo. Y en la expresión de algunos jugadores se lee claramente esa pregunta que nadie quiere formular en voz alta: ¿y si lo perdemos? Es curioso cómo el miedo a perder lo que crees tuyo pesa más que el deseo de ganarlo. En ese momento, en una final, la diferencia entre un equipo común y uno campeón está en cómo reacciona en los 5 minutos después del golpe. Inter Miami podría haberse hundido, podría haber caído en la ansiedad, en la precipitación. Pero ahí, en medio de la tormenta emocional, vuelve a aparecer el mismo de siempre, Messi. No hace un discurso épico, no grita ni gesticula de manera exagerada. Lo que hace es más sutil y más poderoso. Se ofrece, pide la pelota, baja a recibir en zona de mediocampo, marca el ritmo, como un director de orquesta que decide que la sinfonía no va a terminar en caos. Rodrigo de Paul también da un paso al frente. El mediocampista argentino, tan acostumbrado a las noches grandes con la selección, entiende que este partido no es solo un título más, es el título que puede sellar la obra de Messi en Estados Unidos. Empieza a presionar más, a morder en cada balón dividido, a romper líneas con conducciones agresivas. El equipo recupera unos metros, recupera aire, recupera fe. Y tú, mirando todo esto, ¿no te preguntas cuántas veces en la vida hace falta alguien que, sin decir una palabra, marque el camino solo con su ejemplo? Minuto 71. Y aquí, el relato se detiene un segundo porque lo que ocurre a continuación es una de esas jugadas que, sin ser un gol maradoniano, tiene algo de poesía táctica. Inter Miami conecta una serie de pases que descolocan a Vancouver. La pelota llega a Messi en 3/4 de campo. El estadio contiende la respiración. Él controla, levanta la cabeza y en menos de un parpadeo ve algo que casi nadie más ve, un hueco diminuto en la defensa, una línea de pase perfecta hacia Rodrigo de Paul que se desmarca entre centrales. El pase no es fuerte ni espectacular.
Es, sobre todo, exacto. Teledirigido. Uno de esos balones que parecen deslizarse sobre un hilo invisible. De Paul recibe, encara al portero en un mano a mano donde el tiempo se estira. Tiene un segundo para decidir cómo quiere ser recordado esa noche. No duda. Define con frialdad, con la serenidad de alguien que ha jugado finales a nivel de selecciones y sabe que los grandes momentos no admiten titubeos. Gol del Inter Miami. 2-1, el estadio se viene abajo. En ese punto, ya no es solo un partido. Es un relato de redención, de presión que se libera, de un equipo que tras el empate no se resigna. Messi suma su primera asistencia de la noche, y aunque no haya marcado, se convierte en el corazón creativo del equipo. Los comentaristas hablan de su visión, de su edad, de su vigencia. Y tú, que quizá pensabas que a estas alturas ya solo estaría paseando su camiseta, ves cómo sigue moldeando el juego como si tuviera 25 años y el mundo por conquistar. Tras el 2-1, el partido entra en una fase donde los nervios mandan más que la táctica. Vancouver adelanta líneas, Inter Miami retrocede un poco para proteger la ventaja. Cada despeje se celebra como un gol, cada falta a favor se agradece como un respiro. Los minutos se vuelven espesos, cada saque de banda tarda más, cada cambio interrumpe el ritmo, cada mirada al reloj parece un acto de tortura. Y ahí, en ese clima, entran en juego otros dos nombres que hacen que la final tenga un aroma especial: Sergio Busquets y Jordi Alba. Ambos saben que este puede ser su último gran baile, su despedida del fútbol profesional al máximo nivel. Busquets, con su pausa eterna y su capacidad casi sobrenatural para estar siempre bien colocado, ordena el mediocampo, roba segundos, acelera o frena según conviene. Jordi Alba, aunque ya no tenga la chispa de lateral imparable de sus mejores años, sigue ofreciendo carácter, sigue tirando desmarques, sigue defendiendo con el orgullo de quien no quiere irse perdiendo. Es su último título, su cierre de carrera: 36 títulos para Busquets, 24 para Alba. Números que parecen de videojuego, pero que resumen vidas enteras dedicadas a competir. Y en medio de ese contexto emocional, Messi no solo está jugando por su tercer trofeo con Inter Miami tras la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024, también está dando forma a algo más profundo: la confirmación de que su viaje a Estados Unidos no fue un simple retiro dorado, sino un capítulo real, competitivo, en el que vuelve a cambiar la historia de un club. Si en Barcelona lo ganó todo y con Argentina tocó el cielo, en Miami está construyendo un legado distinto: el del jugador que transforma una franquicia joven en campeona de la MLS. Si a estas alturas ya estás imaginando cada jugada, cada gesto, y sintiendo que estás dentro de la final, y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte, porque los últimos minutos de este partido son una lección perfecta de cómo se cierran las noches grandes. Llegamos al tiempo añadido. Vancouver, desesperado, adelanta a sus centrales, lanza balones largos, empuja con todo. Inter Miami, a un par de minutos de la gloria, sufre. Cualquier rebote mal despejado puede ser letal. Cualquier error individual puede borrar todo lo logrado hasta ahora. Y el reloj, implacable, se acerca al 90, luego al 93, al 94, y aún así el 2-1 parece frágil, demasiado frágil para una final que ha tenido tanto peso emocional. Minuto 96. Y de nuevo, cuando el partido pide una decisión final, aparece Messi. La jugada nace de una recuperación en campo propio. El balón viaja por la banda, llega al mediocampo, se filtra por dentro, y como si el destino hubiera decidido escribir con la misma pluma de siempre, termina en los pies de Leo. Esta vez no se trata de conservar la pelota y dejar que corra el cronómetro. Esta vez ve espacio para matar el partido. Messi conduce con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero alrededor suyo, los defensores de Vancouver corren, nerviosos, tratando de achicar. Él espera el momento exacto, ese medio segundo donde la defensa da un paso de más hacia él, y entonces suelta el pase. Es una asistencia quirúrgica hacia Tadeo Allende, que ataca el espacio libre como un rayo. Allende recibe dentro del área, controla y se planta frente al portero. Se podría haber puesto nervioso, podría haber apurado un tiro apresurado, podría haber fallado este cierre de guión perfecto. Pero no. Define con calidad, con precisión, con la serenidad de quien entiende que ese balón no es solo un gol, es la firma final en un documento histórico. El balón besa la red. 3-1 para Inter Miami. El estadio ya no grita, ruge. Es un rugido que mezcla alivio, alegría, incredulidad. Messi suma así su segunda asistencia de la noche. No marcó, pero fue el arquitecto silencioso de los momentos que decidieron el título. Para él,
este trofeo se convierte en el número 47 de su carrera profesional. 47. Un número que parece exagerado, casi irreverente, pero que encaja perfectamente en la narrativa de alguien que lleva 2 décadas al máximo nivel. ¿Cuántas personas en cualquier profesión pueden decir que han tocado la cima tantas veces? El pitido final llega como una liberación. Algunos jugadores caen al suelo, otros miran al cielo, otros buscan a sus compañeros para abrazarlos. Busquets y Alba se funden en un abrazo que huele a despedida, a gratitud, a ciclo cerrado. Messi camina unos segundos solo, como si necesitara procesar lo que acaba de pasar, y luego se une a la celebración. Inter Miami, el club joven, el proyecto mediático tantas veces criticado, ya no es solo un equipo con una estrella mundial, es campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia. Y aquí es donde el contexto importa aún más. Esta franquicia, fundada en 2020, llegó al escenario con la etiqueta de equipo de Beckham, de experimento glamuroso en la MLS. Durante años, las críticas hablaban de marketing, de fichajes estrella, de show. Pero la historia del fútbol tiene una regla no escrita: los proyectos se legitiman definitivamente con títulos. Y esa noche, ese 3-1 ante Vancouver, fue el sello que convirtió el ruido en sustancia. Para la MLS, también es un capítulo clave. Tener a Messi levantando la MLS Cup no es solo una imagen potente, es un mensaje. La liga ha dejado de ser un retiro para convertirse en un espacio donde el mejor de todos los tiempos puede seguir compitiendo, seguir ganando, seguir escribiendo páginas relevantes. Para los aficionados en Estados Unidos, especialmente los más jóvenes, esta final será una de esas primeras grandes memorias futboleras que marcan una generación. Y tú, que estás escuchando todo esto, quizá pienses que al final es solo fútbol. Pero mira la cantidad de cosas que orbitan alrededor de 90 minutos. Proyectos de clubes, legados personales, despedidas de leyendas, sueños de aficionados que llevaban años esperando ver a su equipo campeón, ciudades que se paralizan, familias que se reúnen frente a la tele. Niños que esa noche deciden que quieren ser porteros como Ríos Novo o mediocampistas como De Paul, o que sueñan con ver el fútbol con los ojos de Messi. Por eso, en medio de este relato, no te vayas, cada minuto tiene detalles clave que te harán entenderlo todo, porque esta final no es solo una suma de goles, es un espejo de lo que pasa cuando el talento, la experiencia y la presión se encuentran en el mismo punto del tiempo. Piénsalo, un autogol al minuto 8 que pudo haber cambiado el ánimo del partido hacia la relajación, pero que terminó siendo solo la primera línea de un guión lleno de curvas. Un empate al 60 que amenazó con volverse tragedia para el equipo local. Una asistencia al 71 que recordó al mundo que Messi no necesita marcar para ser decisivo. Otra asistencia al 96 que cerró la historia con la precisión de un relojero experimentado. Y en el fondo de todo, un portero como Ríos Novo, que sin grandes titulares, sostuvo al equipo cuando el castillo se tambaleaba. Cada detalle suma. Cada nombre cuenta. Cada minuto deja una huella. En el futuro, cuando alguien repase la lista de títulos de Messi y vea MLS Cup 2025 con Inter Miami, quizá piense que fue una final más. Pero tú ahora sabes que no. Que detrás de ese título hubo sudor, miedo, tensión, dudas, despedidas, reivindicaciones y una ciudad entera contenida en un estadio, con el corazón en la garganta. Y si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando con la misma atención con la que el estadio miraba a cada toque de Messi, dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque más allá del resultado, lo fascinante está en todo lo que rodea al marcador. Esta noche en Miami también fue un recordatorio de algo incómodo pero cierto: ninguna carrera dura para siempre. Busquets y Alba se despidieron del fútbol profesional con un título más, cerrando un círculo que empezó en Barcelona y terminó del otro lado del océano, compartiendo una vez más vestuario, responsabilidades y gloria con el mismo socio de tantas batallas. Verlos levantar la copa, con los años marcados en el rostro pero la misma chispa competitiva en los ojos, fue una de esas imágenes que te obligan a pensar en el tiempo, en lo que empieza y lo que termina. Messi, por su parte, no se despidió esa noche, pero se añadió un capítulo que muchos creían improbable, el del veterano que no solo viene a retirarse, sino que viene a conquistar. Su título número 47 no es solo una cifra que engorda sus vitrinas. Es una declaración silenciosa: aún queda fútbol, aún queda influencia, aún queda magia. Y en un mundo que está siempre buscando al siguiente, ver a alguien mantenerse vigente durante tanto tiempo es casi un acto de rebeldía. Ahora imagina este escenario dentro de unos años. Un niño preguntando a su padre o a su madre si de verdad vieron jugar a Messi en vivo, si estuvieron despiertos en aquella final de diciembre, si recuerdan el pase a De Paul, la asistencia a Allende, los guantes de Ríos Novo volando, las lágrimas de Busquets, la sonrisa cansada de Alba. Y esa persona,
Quizá tú, respondiendo que sí, que lo viste, que no fue un resumen de 2 minutos en redes, sino una experiencia completa, vivida minuto a minuto, con nervios reales, con dudas reales. Espera al final y todo cobrará sentido, créeme. Porque la historia de esta final no es solo la historia de un marcador de 3-1. Es la historia de cómo un club joven se convirtió en campeón. De cómo un jugador que lo había ganado todo decidió seguir compitiendo como si no hubiera ganado nada. De cómo 2 leyendas se despidieron en lo alto. De cómo la MLS dio un paso más en su camino hacia el respeto mundial. Al final del día, el fútbol se parece mucho a cómo entendemos la vida. Nadie se acuerda del día a día gris con tanto detalle, pero todos recuerdan esos momentos que parecen detener el tiempo. La noche en la que Inter Miami levantó su primera MLS Cup, con Messi repartiendo asistencias como quien reparte capítulos finales, es uno de esos instantes detenidos. Un punto brillante en la línea del tiempo. Así que, si después de escuchar todo esto sientes que el fútbol es mucho más que 22 personas corriendo detrás de un balón, quédate por aquí. Te aseguro que lo que vas a escuchar valdrá la pena, pero tienes que quedarte, porque cada partido, cada final, cada historia, es una excusa perfecta para entender un poco mejor por qué ciertas noches, como esta en Miami, no se olvidan nunca. Y quién sabe, quizá, dentro de unos años, cuando alguien hable del legado de Messi, recuerdes este relato y pienses que estuviste ahí, aunque fuera al otro lado de la pantalla, cuando el Inter Miami dejó de soñar con hacer historia y empezó, de verdad, a escribirla. En el fondo, si lo piensas un segundo más, esa noche en Miami no va solo de Messi ni de los titulares fáciles que hablan de un genio guiando a su equipo a la gloria. Va también de todos esos pequeños detalles que, juntos, construyen una final irrepetible. Va de un equipo que, durante muchos meses, fue acusado de ser Messi y 10 más y que, en el momento límite, demostró que no era un decorado, sino un grupo de jugadores capaces de sostener la presión, de interpretar su papel alrededor del número 10 con personalidad propia. Va de un De Paul que no se escondió cuando el partido apretaba, de un Allende que transformó una oportunidad en una firma de oro en la historia del club, de un Ríos Novo que eligió justo la noche adecuada para tener la sangre fría de un veterano. Y va de una afición que, acostumbrada en otros deportes a grandes espectáculos, descubrió esa mezcla de sufrimiento y euforia que solo el fútbol sabe dar en dosis tan precisas. Porque en cada recuperación, en cada carrera al espacio, en cada falta táctica para enfriar el ritmo de Vancouver, había una declaración silenciosa: Inter Miami no quería ganar porque está Messi, quería ganar como equipo campeón. Fíjate en algo que a veces pasa desapercibido: la sincronización en los movimientos, la forma en que los mediocampistas se cerraban para proteger el centro cuando el rival lanzaba centros laterales, la disciplina de los extremos bajando a tapar al lateral contrario, el compromiso físico en los minutos finales cuando las piernas pesan el doble y las ideas se nublan. Es fácil ver los 2 pases decisivos de Messi y resumirlo todo ahí, pero el fútbol, igual que la vida, casi nunca depende de un solo gesto, sino de una cadena de decisiones pequeñas que, al final, te llevan a la gloria o al precipicio. Y luego está el impacto simbólico de este triunfo. No solo es la primera MLS Cup de Inter Miami, es la confirmación de que un proyecto que muchos veían como un capricho mediático encontró su identidad deportiva. La ciudad, que vive rodeada de espectáculo, lujo, música, playas y luces, encontró en este equipo un motivo nuevo para sentirse representada. Esa noche, el rosa de la camiseta dejó de ser solo un color llamativo para redes sociales y se convirtió en un símbolo, el color con el que se levantó el primer gran título de la franquicia. Piensa en lo que eso significa para los niños que hoy van con esa camiseta por la calle, que han visto a Messi no solo como una figura lejana de Europa o de mundiales, sino como el líder del club de su ciudad, levantando la copa en su propio estadio. En lo deportivo, este triunfo cambia la conversación alrededor de la MLS. Durante años, la liga fue vista desde fuera como un lugar de paso, de transición, de cierre de carrera. Con una final así, con un ambiente así, con una figura como Messi siendo protagonista real y no decorativo, el mensaje es otro: aquí también se compite, aquí también se sufre, aquí también se hacen historias que merecen ser contadas una y otra vez. Y eso, quieras o no, coloca a Inter Miami en un lugar incómodo pero fascinante. A partir de ahora, cada temporada se medirá contra esta noche. Cada nueva plantilla, cada nuevo fichaje, cada mala racha llevará el eco de esta pregunta: ¿estamos honrando aquella primera MLS Cup? Hay otro ángulo que quizá no se ve en las repeticiones, pero que pesa mucho en lo que supone este triunfo: la gestión del miedo. Porque una cosa es dominar un partido fácil en mitad de temporada, y otra muy diferente es gestionar una final en la que el rival te empata, el reloj corre y el fantasma del fracaso empieza a asomar por la puerta del vestuario. Inter Miami aprendió, en esos 90 y pico minutos, algo que muchos clubes tardan años en asimilar: que el gen ganador no se compra, se construye.
Se construye cuando, tras el 1-1, nadie se esconde. Cuando los que tienen que pedir la pelota la piden, cuando los que deben correr más de lo habitual lo hacen sin mirar al marcador ni al cronómetro. Esa noche, el equipo dejó de comportarse como aspirante y empezó a vivir como campeón, incluso antes del pitido final. Y ahí es donde la figura de Messi adquiere otro matiz. No es solo el crack que da la asistencia perfecta, sino el faro emocional y táctico que evita el derrumbe. Su calma contagia, su lectura del juego ordena, su peso histórico obliga al resto a estar a la altura. No porque él lo exija en voz alta, sino porque nadie quiere ser el que falló al lado del mejor. Ese tipo de liderazgo, silencioso pero abrumador, es quizá uno de los grandes motivos por los que este título sabe diferente. No es el Messi desbordante de velocidad de sus primeros años, es el Messi cerebral que, con menos carreras, decide más cosas. Y eso hace que su título 47 no se sienta como una estadística inflada, sino como otro ejemplo de su capacidad para adaptarse y seguir dominando contextos nuevos. Por otro lado, el adiós de Busquets y Alba en una noche así suma una capa emocional muy potente al relato. Ellos representan la continuidad de una manera de entender el juego que nació en Europa y encontró un último capítulo en Estados Unidos. La apuesta por el pase, por la pausa, por la inteligencia por encima del físico bruto. Verlos despedirse levantando una copa, lejos del Camp Nou pero junto a Messi, convierte esta final en una especie de epílogo compartido para una generación que marcó una era. Y tú, viendo esas imágenes, no solo piensas en lo que acaban de ganar, sino en todo lo que ya han vivido juntos, los títulos, las críticas, las remontadas, las despedidas anteriores. Esta MLS Cup funciona casi como un montaje final, un resumen emocional de carreras gigantescas que se niegan a apagarse sin una última chispa. Además, este triunfo reordena jerarquías internas dentro del propio Inter Miami. Hay jugadores que, a partir de ahora, ya no serán los que acompañan a Messi, sino campeones con nombre propio. Allende no será solo el que culminó una asistencia, será el hombre del gol que cerró la final. Ríos Novo no será el portero de Inter Miami, será el arquero que sostuvo el título cuando las piernas temblaban. De Paul no será otro mediocampista argentino más, será la bisagra entre el corazón guerrero y la precisión en el momento exacto. En el vestuario, estas etiquetas cambian cómo se miran unos a otros, cómo se hablan, cómo se exigen en el futuro. Y tú sabes que, en cualquier grupo humano, cuando alguien se sabe capaz de ganar una vez, ya no vuelve a verse igual. Todo esto hace que, al pensar en esa noche, no puedas quedarte solo con el 3-1. El marcador es la portada, pero las páginas de dentro están llenas de pequeños golpes de suerte, decisiones valientes, errores corregidos, miedos superados. Y quizá por eso engancha tanto una historia así, porque, en el fondo, se parece mucho a la sensación de estar al borde de algo importante en tu propia vida, sin saber muy bien si va a salir bien o si todo se derrumbará en el último segundo. ¿Cuántas veces te has sentido, aunque sea en algo pequeño, como ese equipo que gana con un autogol, sufre el empate, duda, y al final encuentra la manera de marcar el 2-1 y el 3-1 metafóricos de su propia historia? Por eso, cuando vuelvas a ver las imágenes de Messi levantando la MLS Cup con la camiseta rosa, te invito a que recuerdes todo lo que había detrás de ese gesto. Los años de construcción del club, las dudas sobre el proyecto, las despedidas de dos leyendas, la resistencia de un equipo que se negó a hundirse tras el empate, la frialdad en las definiciones clave, la calma de un portero que evitó el desastre más de una vez. Y, sobre todo, la idea de que esa noche, en un rincón de Miami, un club joven dejó de mirar hacia arriba con complejo y empezó a mirarse al espejo como un campeón de verdad. Si has llegado hasta aquí, si has revivido cada detalle de este partido como si estuvieras sentado en una de las butacas del Chase Stadium o pegado a la pantalla con el corazón en un puño, no te quedes solo con esta historia. Suscríbete, comparte, vuelve, porque este canal está para eso, para agarrar esos momentos que en el telediario pasan en 30 segundos y darles la profundidad, la emoción y el contexto que realmente se merecen. Y quién sabe, quizá la próxima vez que una final lo cambie todo, la veas con otros ojos, sabiendo que, igual que hoy con el Inter Miami de Messi, tú también estás ahí, del otro lado, formando parte de la historia cada vez que decides no solo mirar el resultado, sino entender el viaje que lleva hasta él.